El transporte en este tubo digestivo es en un solo sentido, y es por eso que las distintas regiones del aparato tendrán diferentes funciones, tales como la motilidad, que es el movimiento de los alimentos por el tubo digestivo mediante la ingestión, masticación, deglución y peristalsis. Secreción, donde incluye secreciones exócrinas y endócrinas. Digestión, se refiere a la partición de los alimentos para que sean absorbidos. Absorción, es el paso de los productos finales de la ingestión a la sangre o linfa. Almacenamiento y eliminación, es el almacenamiento temporal y su eliminación en moléculas indigeribles. Barrera inmunitaria, el epitelio funciona como barrera física a la penetración de microorganismos patógenos y toxinas. De la boca al estómago. Las contracciones peristálticas del esófago arrastran los alimentos del estómago, lo cual secreta un jugo gástrico muy ácido que se mezcla con los alimentos merced a las contracciones gástricas. La enzima pepsina digiere en forma parcial las proteínas de la mezcla resultante, llamada quimo. La cantidad de alimentos que una persona necesita ingerir depende de su deseo intrínseco, es decir, del hambre. El tipo de alimento que se busca en ese momento depende del apetito, y luego comemos. La masticación incluye la mezcla de los alimentos con la saliva. Gran parte del proceso de la masticación se debe a un reflejo masticatorio que puede explicarse como sigue. La presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. A su vez, esta caída inicia un reflejo de distensión de los músculos mandibulares, que induce una contracción de rebote. A continuación, la mandíbula se eleva automáticamente para ocluir los dientes y al mismo tiempo el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal, lo que se traduce en una nueva inhibición de la musculatura mandibular, con caída de la mandíbula, de nuevo rebote, etc. Este ciclo se repite una y otra vez. Deglución. Este término se refiere a tragar o pasar los alimentos. Se divide en tres fases: fase bucal, fase faríngea y fase esofágica. En la fase bucal, los músculos de la boca y la lengua mezclan los alimentos con saliva y generan un bolo de alimentos que los músculos de la lengua proyectan a la bucofaringe. Los receptores de la región posterior de la cavidad bucal y la bucofaringe estimulan la fase faríngea del reflejo de la deglución. El paladar blando bascula hacia arriba para aislar a la nasofaringe de la bucofaringe. Las cuerdas vocales cierran la abertura de la laringe y la epiglotis se inclina hacia atrás para cubrir las cuerdas vocales. En conjunto, la laringe es alejada de la vía de paso del bolo hacia el esófago y el esfínter esofágico superior se relaja. Estas complejas actividades de la fase faríngea ocurren en menos de un segundo. En la fase esofágica de la deglución, la cual dura de 5 a 6 segundos, las contracciones peristálticas conducen el bolo de alimentos hacia el esófago. Los alimentos deglutidos son impedidos desde el extremo bucal al extremo caudal del esófago por una contracción muscular en ondas llamada peristalsis, que hace que se vacíe el contenido esofágico en la región cardíaca del estómago. Estómago. Las funciones del estómago son almacenar alimentos, iniciar la digestión de las proteínas, matar bacterias con la potente acción acidez del jugo gástrico y hacer progresar los alimentos hacia el intestino delgado como un material pastoso llamado quimo. Las contracciones del estómago agitan el timo y lo mezclan con las secreciones gástricas. La superficie interior del estómago está organizada en largos pliegues llamados arrugas, las cuales pueden verse a simple vista. Las aberturas de tales pliegues en la luz del estómago se denominan foveolas gástricas. Las células que revisten los pliegues secretan varios productos hacia el estómago. Dichas células forman las glándulas gástricas exócrinas. Las glándulas gástricas contienen varios tipos de células que secretan diferentes productos. Las células mucosas del cuello que secretan moco y bicarbonato. Células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células tipo enterocromafines que secretan histamina. Las células simógenas que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Las células D, que son secretoras de somatostatina, y las células G secretan gastrina.
La alta concentración de ácido clorhídrico que producen las células parietales vuelve al jugo gástrico muy ácido, con un pH menor de 2. Esta poderosa acidez sirve para tres funciones. 1. Un pH bajo desnaturaliza las proteínas ingeridas, es decir, su estructura terciaria se altera y eso las vuelve más digeribles. 2. Bajo condiciones ácidas, la débil enzima pepsinógeno digiere en forma parcial a otras moléculas similares, lo que libera la actividad completa de la enzima pepsina, a medida que se eliminan pequeños fragmentos inhibitorios. 3. La pepsina es más activa bajo condiciones ácidas. El intestino delgado. El intestino delgado es la porción del tubo digestivo situado entre el esfínter pilórico del estómago y la abertura de la válvula ileocecal en el intestino grueso. Tiene unos 3 metros de longitud. Los primeros 20 a 30 centímetros que se extienden desde el esfínter pilórico constituyen el duodeno. Los siguientes 2/5 del intestino delgado son el yeyuno, en donde en estas dos partes anteriores se va a absorber carbohidratos, lípidos, aminoácidos, calcio y hierro. Por último, en una tercera parte se va a encontrar el ilion. Aquí se van a absorber las sales biliares, la vitamina B12, agua y electrolitos. El intestino delgado se va a encontrar rodeado por vellosidades, las cuales se van a encargar de aumentar el área superficial, adicionando de esta forma una mejor absorción de los nutrimentos. Cada vellosidad es un pliegue mucosa en forma de dedo que se proyecta hacia la luz intestinal. Las vellosidades están cubiertas con células de epitelio columnar, entre las cuales se interponen células secretoras de moco conocidas como células caliciformes. El moco, como había dicho anteriormente, va a ayudar y favorecer a que haya una mejor absorción en los nutrimentos. El epitelio de la base de las vellosidades se invagina hacia abajo para formar sacos estrechos que se abren a través de poros en la luz intestinal. Tales estructuras se denominan criptas intestinales o criptas de Leverkusen. La base de una cripta intestinal contiene células de Paneth, las cuales secretan moléculas antibacterianas. Entre estas, la lisozima y péptidos antimicrobianos, que contribuyen a proteger el intestino contra la inflamación. Por último, el bolo alimenticio va a atravesar de todo el intestino a través de movimientos como la peristalsis y la segmentación, que son contracciones que se van a dar en el intestino. Aunque la principal actividad contráctil del intestino delgado va a ser la segmentación. El término se refiere a contracciones musculares de la luz que suceden de manera simultánea en diferentes segmentos intestinales. Tal acción sirve para mezclar el quimo lo más completo posible. El intestino grueso absorbe agua, electrolitos y ciertas vitaminas como la vitamina K y algunas del complejo B. También conduce los productos de desecho fuera del cuerpo. El material de desecho que llega al ciego pasa a través del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y conducto anal. La microbiota intestinal se origina al nacer y en el colon están compuestas de forma predominante por especies bacterianas anaerobias, las cuales fermentan moléculas indigeribles en el quimo y en el moco secretado. De esto derivan ácidos grasos de cadena corta utilizados como fuente de energía por las células epiteliales del intestino, las cuales van a participar en la absorción de electrolitos y líquidos. Al intestino grueso pasa de 1.5 a 2 litros de líquido por día, absorbiendo cerca del 90% de esto y deja menos de 200 mililitros para excretar en las heces. La absorción de agua es resultado del gradiente osmótico generado por el transporte activo de iones de sodio y cloro. Después de la absorción de electrolitos y agua, el material de desecho pasa al recto, condiciona un aumento en la presión rectal, relajando el esfínter anal interno y el deseo de defecar. El reflejo de la defecación surge cuando la presión rectal aumenta y está determinado por el hábito personal. En este punto, el esfínter anal externo se relaja para admitir heces en el conducto anal. El hígado.
es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor de 1.4 kilos en el adulto promedio. De todos los órganos le sigue solo a la piel en tamaño. La vesícula biliar es un saco piriforme localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros. Cada día, los hepatocitos secretan entre 800 a 1000 mililitros de bilis, un líquido de color pardo amarillento o verde oliva. El pigmento principal es la bilirrubina. Las sales biliares, que son sales de sodio y de potasio de los ácidos biliares, desempeñan un papel fundamental en la emulsificación. Es la ruptura de grandes gotas lipídicas. La vesícula biliar, entre sus funciones destaca el almacenamiento y la concentración de la bilis producida por el hígado hasta 10 veces antes de que pase al intestino delgado cuando sea requerida. Entre las funciones más importantes del hígado podemos mencionar el metabolismo de carbohidratos a través de procesos como la glucogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En cuanto a lípidos, nos ofrece el gran beneficio de síntesis y utilización de colesterol para convertirlo en parte de las sales biliares. Hablando de proteínas, participa en la conversión de estas a urea, un producto de desecho, así como también a la síntesis de proteínas plasmáticas en su mayoría. También es capaz de detoxificar sustancias nocivas como el alcohol y eliminar algunos fármacos en la bilis, fármacos como la penicilina, eritromicina y sulfonamida. Regulación neural y endocrina del sistema digestivo. La regulación de la función gástrica ocurre en 3 fases. En la fase cefálica, la actividad de los centros cerebrales más altos a través de los nervios vagos estimula la secreción de jugo gástrico. En la fase gástrica, el contenido gástrico y la hormona gastrina, secretada por la mucosa gástrica, controlan la secreción de ácido clorhídrico y pepsina. En la fase intestinal, los reflejos neurales y la secreción hormonal del duodeno inhiben la actividad del estómago. Cuando menos en parte, la función intestinal es regulada por reflejos cortos y locales que coordina el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico contiene interneuronas, neuronas sensitivas intrínsecas y neuronas motoras autónomas. El sistema nervioso entérico, el cual produce la contracción del músculo liso por arriba del bolo y la relajación por debajo del bolo de quimo, coordina la peristalsis. Los reflejos cortos incluyen el reflejo gastroileal, el reflejo ileogástrico y el reflejo enteroentérico. La secreción de las hormonas secretina y colecistocinina regula la secreción de jugo pancreático y de bilis. La llegada del quimo ácido al duodeno estimula la secreción de secretina. La secreción de CCK es estimulada por la presencia de grasa en el quimo que llega al duodeno. La contracción de la vesícula biliar se produce en respuesta a un reflejo neural y a la secreción de CCK. La mayoría de los carbohidratos se ingieren como almidón. Los azúcares de ingestión más común son la sacarosa y la lactosa. La digestión del almidón comienza en la boca con la acción de la amilasa salival. La acción digestiva de la amilasa salival se detiene algunos momentos después de que el bolo deglutido entra en el estómago porque esta enzima se inactiva en el pH bajo del jugo gástrico. La digestión del almidón ocurre sobre todo en el duodeno como resultado de la acción de la amilasa pancreática. Esta enzima divide las cadenas rectas del almidón para producir maltosa y maltriosa. La digestión de las proteínas comienza en el estómago con la acción de la pepsina. La digestión de la pepsina contribuye a producir un quimo más homogéneo. Las enzimas del jugo pancreático, tripsina, quimotripsina y elastasa, dividen enlaces peptídicos internos de las cadenas polipeptídicas. En contraste, la carboxipeptidasa separa aminoácidos del extremo de las cadenas polipeptídicas. Una gran parte de la digestión es llevada a cabo en el estómago, donde las enzimas gástricas inician la emulsificación. La digestión de la grasa libera ácidos grasos y monoglicéridos, los cuales se integran en las micelas de las sales biliares que el hígado secreta. El paso 1 es la emulsificación de las gotas de grasa por las sales biliares. El paso 2
es la hidrólisis de los triglicéridos dentro de las gotitas de grasa emulsificada en 2 ácidos grasos libres y un monoglicérido. Y el paso 3 es la disolución de los ácidos grasos y los monoglicéridos en las micelas para producir micelas mixtas. Las células epiteliales absorben los ácidos grasos y monoglicéridos de las micelas que se hallan en el interior del intestino delgado y en su citoplasma los convierten en triglicéridos. Acto seguido los combinan con proteínas para formar los kilomicrones, que ingresan en los vasos linfáticos de las vellosidades. Estos vasos linfáticos transportan los kilomicrones al conducto torácico, el cual se encarga de vaciarlos en la sangre venosa de la vena subclavia izquierda.